¿Quieres crear vídeos pero no sabes editar? Te voy a mostrar una herramienta que nos ofrece Filmora con el que el proceso de edición será automático. Sí, has oído bien. ¡Automático! Al iniciarse Filmora ya nos muestra una serie de herramientas que a veces no le prestamos ninguna atención. Fijaos lo que viene aquí, creo que desde la versión 12, si no es así, corregidme. Vamos a probar esta herramienta. Cuando le damos, se nos abre una pantalla donde nos pide el texto o narración del vídeo que queremos hacer. Si aún no lo hemos pensado, nos da la opción de hacerlo él, mediante inteligencia artificial. Entonces nos va a preguntar una serie de datos. Tened en cuenta que cuanto más detallada sea la información que le damos, mejor resultados obtendremos. Nos pide primero qué tipo de texto queremos que haga. Yo le pongo informativo o explicativo. Después nos pedirá el tema del texto y a continuación que le demos más detalles. Veamos el ejemplo que he preparado. Le damos a que lo genere por inteligencia artificial y al pedir los datos, en estas variantes que nos proporciona, escojo la de otros. Como tema, le voy a poner un paseo por el precioso valle de Arán. Para detalles, le especifico un paseo por los montes y pueblos de esa bonita zona del Pirineo catalán, que hace frontera con Francia. Le damos a generar por IA y en unos segundos nos va a proporcionar lo que sería la narración o voz en off de nuestro vídeo. Ahora el siguiente paso será el de escoger el idioma, la relación de aspecto del vídeo, así como la voz de quien lo narrará. Podemos darle al botón de texto a vídeo para que genere el mismo. Podréis comprobar que no tarda más de un minuto en darnos el resultado. Podéis ver, además de clips de vídeo e imágenes, ha creado la voz en off, los pertinentes subtítulos e incluso le ha puesto una música. Veamos cómo ha quedado. El Valle de Arán, ubicado en los majestuosos Pirineos catalanes. Es un lugar que despierta la admiración de quienes lo visitan. Sus montañas imponentes y sus pintorescos pueblos hacen de este valle un destino imperdible. Un paseo por este bello valle es una experiencia enriquecedora. Podemos comenzar por explorar los montes que rodean la zona, donde nos esperan senderos espectaculares y vistas panorámicas de ensueño. La naturaleza se muestra en toda su exuberancia, con bosques frondosos, cascadas cristalinas y prados verdes que invitan al descanso y la contemplación. No podemos dejar de visitar los encantadores pueblos que salpican la zona. Sus calles empedradas, casas de piedra y coloridas flores en los balcones nos transportan a otra época. Podremos descubrir su rica historia, su arquitectura tradicional y las tradiciones arraigadas en esta tierra. El Valle de Arán también ofrece la oportunidad de conocer la cultura catalana y su gastronomía. Podemos deleitar nuestro paladar con platos típicos como el romesco, la escudella y carn de olla o las deliciosas coca de recapte. Además, los vinos locales harán las delicias de los amantes de las buenas copas. En resumen, un paseo por el Valle de Arán nos transporta a un escenario de belleza natural y encanto cultural. Es un lugar que invita a explorar, descubrir y disfrutar de todo lo que ofrece. Una experiencia que nunca olvidaremos. Algunas imágenes o vídeos como el de los contenedores no tienen mucho sentido y otros no pertenecen ni siquiera a España. Pero como base para trabajar no está mal, y más para quien no tiene muchos conocimientos de edición o de creación de contenido. La música tampoco es que sea la más adecuada para este tipo de vídeo. En cuanto al texto de la narración es bastante exacto en general y parece haber sacado datos de la Wikipedia. Pero veamos ahora cómo se comporta si le proporcionamos una narración ya hecha. En este ejemplo es una narración esquemática de una receta de croquetas. Le damos al botón de texto a vídeo y veamos qué nos da como resultado.
Ya lo tenemos y vemos que, como en el anterior vídeo, esquematiza mucho los clips dividiendo los subtítulos en la longitud de cada clip. Si nos fijamos en el clip de música, se ha regido por buscar un título de canción relacionado, en lo posible con comida, y nos ha incluido este que se llama Boda Maravillosa, pero veamos el resultado. Vamos a cocinar unas croquetas de pollo, desmenuzaremos el pollo ya cocinado, y lo mezclaremos con una bechamel que habremos preparado previamente. Lo meteremos todo en una bolsa de plástico a la que haremos un corte en una de sus esquinas, para que nos haga la función de manga pastelera. A continuación vamos apretando y nos irá dejando un chorro de pasta, que después iremos cortando en medidas regulares. Estos trozos los pasaremos por huevo, harina, de nuevo huevo y después pan rallado. Las freiremos en abundante aceite caliente, y ya podremos disfrutar de unas magníficas croquetas de pollo. No le encuentro sentido a que incluya la imagen de un motor de auto. Bueno, el resultado en general ya veis que no es perfecto, pero como digo, puede ser una buena base para quien no sabe editar. En este caso solo deberíais buscar imágenes de croquetas o del proceso de hacer croquetas e ir intercambiando los clips. La música, en este segundo ejemplo, está mejor. La conclusión es que no es una herramienta muy elaborada, pero que puede ayudar mucho a quienes no tienen conocimientos de edición. Quizá proporcionándole un texto más detallado de un tema más general puede hacer mejores trabajos. Es interesante, pero para mí es otra de las cosas que los chicos de Filmora deberían ir mejorando, ya que el resto de inteligencias artificiales así lo han hecho. Espero os haya gustado el vídeo y que os aporte nuevas ideas. Por mi parte sigo trabajando en crear nuevos tutoriales que os puedan ser de utilidad. Hasta el próximo vídeo, os envío un gran abrazo y saludos para todos. Chao.